¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. A ver si el equipo me confirma, por favor, si se me escucha. Sí, sí se le escucha. Bien, entonces iniciamos ya. ¿Qué tal, doctor José? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. También está siendo transmitido a través de Facebook Live. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Antes de dar inicio a esta segunda sesión, vamos a dar unas breves recomendaciones a efectos de que esta sesión vaya sin ninguna interrupción. Punto número uno, tener los micrófonos apagados a efectos de no interferir en la ponencia del doctor. Segundo, es facultativo en realidad prender las cámaras a efectos de repente de tener una participación dinámica, ¿no? Para con el docente. Tercero, en cuanto a las interrogantes que se le vaya surgiendo en el transcurso de esta sesión, va a ser disuelta al finalizar la ponencia del doctor. Y por último, el equipo va a estar compartiendo. El equipo va a estar compartiendo un link para que se puedan registrar, ¿no? Y eso va a formar parte también de los requisitos para que puedan obtener el certificado de manera gratuita. Antes de dar inicio, acto seguido vamos a brevemente dar lectura a la hoja de vida del doctor que nos acompaña el día de hoy. Riveros Pumacagua Ledman José es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es becario en cibercrimen por American Bar Association en Abarroli, Perú. Abarroli, Perú es una organización que une esfuerzos para poder fortalecer el sistema de justicia peruano. Asimismo, el doctor es especializado en determinación judicial de la pena y litigación oral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha llevado cursos de valoración y aplicación de la pena, dirección de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal y control de convencionalidad y constitucionalidad por la Academia de la Magistratura. Finalmente, es especialista de audiencia y asistente del juez superior en la Corte Superior de Justicia de Lima. Eh, Como bien es sabido, esta es una segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias jurídicas gratuitas, quien estará a cargo del doctor Riveros Pumacagua Ledman José, quien nos disertará un tema muy interesante que es control de plazo. Creo que este tema lo va a abordar el doctor de manera práctica, teórica, a efectos de que nos pueda ser útil a nosotros como abogados para el ejercicio de la misma. Sin más preámbulos, estimado doctor, le cedo el uso de la palabra, la sala es suya. Gracias por la invitación, por la reseña. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante, pero lo vamos a hacer desde un aspecto un poquito diferente. Como justamente señalaba, es que vamos a ver algunos tópicos que no se están abordando del control de plazos y que sirve justamente para el ejercicio de la profesión, ¿no? Si me permiten, por favor, para compartirme, me sale que el uso compartido no está activado. Ok, doctor, un momento, por favor. A ver, doctor, ¿nos confirma?
Ya, ahora sí se puede visualizar, ¿correcto? Sí, doctor, sí se Bueno, visualiza. eh, a ver, en principio he puesto tres cosas que vamos a analizar el día de hoy, o vamos a dar unos alcances que pues desde la experiencia, la práctica se ha podido advertir que lo han dejado pasar en muchos casos, y justamente estos tópicos son muy relevantes, ¿no? Para que pues puedan tener el éxito, se pueda buscar una fundabilidad del pedido de control de plazos, que es básicamente lo que el día de hoy vamos a hacer unos alcances. Sin antes tener pues un panorama de lo que es el proceso penal, dónde se aplica el control de plazo, cómo se aplica y ante quién se aplica, ¿no? O ante quién se pide. Pero sobre esa base que se va a plasmar, vamos a analizar tres tópicos. El primer tópico es diligencias previas a las diligencias preliminares. Lo vamos a señalar en su momento. El segundo es el dies a quo o el inicio de las diligencias preliminares. Y el tercero es el plazo que se tiene luego de concluido la emisión de la disposición de conclusión de investigación hasta el requerimiento que presenta Fiscalía, ¿no? Cómo se controla ese plazo en caso se exceda el tiempo o el término de ley que ha establecido el Código Procesal Penal. Entonces, son tres puntos que nos va a servir mucho para ver si nos llega a ocurrir como defensas, cómo pues podemos introducir nuestro control de plazo, y si está desde el otro aspecto, ¿no? De Ministerio Público o por parte de la magistratura, pues son tópicos que tiene que analizarse y cómo se está analizando actualmente bajo la jurisprudencia que también vamos a señalar, ¿correcto? Entonces, eso va a ser el panorama que vamos a recorrer el día de hoy. Entonces, eh, como marco general, es conocido pues que el proceso penal peruano hay una división de etapas, ya no es como el antiguo Código de Procedimientos Penales, hay distribución de roles. Quien dirige la etapa de investigación ya no es el juez instructor, sino es el Ministerio Público, pero también el juez de investigación preparatoria va a estar a la vanguardia para garantizar ciertos derechos, ¿no? Y que se lleve por un conducto regular la investigación. Entonces, esa división de funciones va a permitir que surja esta institución procesal o mecanismo procesal que pues permite a la defensa del justiciable, ¿no? Controlar esa investigación desde el aspecto del tiempo, ¿no? ¿Y por qué desde el aspecto del tiempo? Porque hay otros mecanismos también procesales que va a permitir pues cautelar otros derechos, ¿no? De defensa, debido proceso, entre otros, y que tienen su vía correcta o su vía adecuada. En este caso, el control de plazo como mecanismo procesal lo que va a permitir es resguardar el plazo, el tiempo, ¿no? Para que se lleve dentro de un adecuado plazo o lo que normalmente se denomina como plazo razonable, que ahora vamos a pasar a exponer unos datos adicionales para diferenciar sobre el sustento que se hace sobre el plazo razonable y el vencimiento de plazo, que no es lo mismo. Mucho se confunde en diferentes escritos, he podido advertir en diferentes casos en las que se plantea un control de plazos sustentando como premisa el vencimiento del plazo, pero como argumento el plazo razonable. Y hay que diferenciar que el plazo razonable, ¿no? Se rige bajo de una teoría del no plazo, o sea, no está vinculado a la legalidad del plazo, sino que cada caso en concreto, bajo los presupuestos que ya se tiene recogido por nuestra jurisprudencia, ¿no? Se va a analizar si el plazo que se ha establecido es razonable o no para los actos que se están haciendo. Pero cuando se sostiene vencimiento del plazo, estamos hablando del principio de legalidad y no es armónico sostener los dos al mismo tiempo, porque recordemos, como insisto, la teoría del plazo razonable se sustenta bajo la teoría del no plazo, o sea, no hay un plazo propiamente estricto legal, sino es cada caso en concreto y va a depender de las particularidades. Mientras que el principio de legalidad te dice, el plazo es esto, y ha vencido el plazo, culminó el plazo, no hay más. Entonces, vamos a encontrar ciertos tópicos y para eso vamos a recordar un poquito los plazos que tiene el Código Procesal Penal, justamente en las etapas donde va a entrar a tallar
el control de plazos, ¿correcto? Entonces, primera premisa, el proceso penal tiene separación de funciones, ¿correcto? Ministerio Público investiga, juez de garantías controla los actos de investigación a petición de parte, a ruego. Nunca se va a introducir al juez de investigación preparatoria y decir, señor fiscal, estás haciendo mal investigación, notifícale al imputado, haz esto con el imputado. Si es que el imputado y por su defensa, por intermedio de su defensa, no lo solicita al juez, el juez no sabe de lo que está pasando en la investigación, porque quien tiene la dirección es el Ministerio Público. Entonces, si nosotros vemos el Código Procesal Penal, va a haber etapas delimitadas y plazos delimitados, ¿correcto? La primera que se va a regular es las diligencias preliminares. ¿Y cómo surge? Ante la noticia crímenes, ¿no? Y dice pues que va a ser los actos urgentes inaplazables y que estos actos no se van a repetir en la siguiente etapa de investigación, que es la investigación preparatoria formalizada, y que también va a tener sus plazos. Y estas diligencias preliminares y la investigación preparatoria no forman un mismo plazo, cada uno tiene un plazo. Por eso que vamos a ver un cuadrito en la que vamos a ver qué plazos está regulándose, tanto normativamente como jurisprudencialmente, ¿correcto? La etapa intermedia también tiene plazos, tiene regulación y a lo que nos importa para el día de hoy es simplemente entender que cuando inicia la etapa intermedia, ¿no? Y cuando concluye la investigación preparatoria formalizada y qué sucede en ese tiempo que pues el Ministerio Público tiene para hacer su requerimiento acusatorio, de sobreseimiento o mixto, ¿no? Entonces el código establece un determinado plazo, va a depender pues si es caso simple, complejo o crimen organizado, pero hay un plazo, ¿no? Y el juicio oral tiene sus propias reglas, no más allá del plazo, que no es materia de análisis en este día, porque no entra a tallar el control de plazos en la etapa de juicio, ni tampoco en la etapa intermedia, desde lo que vamos a exponer en unos momentos, pero sí en las diligencias preliminares y en investigación preparatoria y formalizada. Ahora bien, las diligencias preliminares, existen plazos, como reitero, el primero es en caso simple, ¿no? El código dice, el plazo es de 60 días, pero esta podrá, pues, prorrogarse, ¿no? El término es prórroga o ampliación, como le denominan en las disposiciones, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? No dice un punto. Jurisprudencialmente sí se ha establecido ya que esta no puede sobrepasar el plazo ordinario de la investigación preparatoria no establecida. Y por tanto, en casos simples, puede ampliarse o prorrogarse hasta 120 días hábiles. ¿Correcto? El tema está claro, ya no hay discusión en la jurisprudencia cuál es el plazo, ya existe jurisprudencia clara y concreta, ¿no? Que ya sigue esta línea. En caso complejo es hasta 8 meses y en crimen organizado hasta 36 meses. Anteriormente sí hubo una discusión cuál era el plazo, pero actualmente ya no hay materia de discusión, por lo menos no desde estos tópicos, ¿no? De cuál es el plazo máximo permitido en las diligencias preliminares. Y en la investigación preparatoria nos regimos bajo el principio de legalidad y la norma es clara al señalar que el plazo de investigación preparatoria en casos simples es 120 días, la prórroga es por 60 días como máximo, ¿no? Todo es máximo, no significa que tenga que ser ese plazo. En complejo es 8 meses el plazo ordinario y se puede prorrogar hasta 8 meses adicionales y en crimen organizado 36 meses y se puede prorrogar hasta 36 meses. Entonces, los plazos son claros, no vamos a entrar a discutir si debió ser más, debió ser menos, ¿no? Lo que vamos a entrar a discutir ahorita son puntos concretos sobre el control de plazos, justamente sobre estos plazos que tiene regulado tanto el código y la jurisprudencia, ¿correcto? Entonces, el- cuando nosotros vamos a hablar de diligencias preliminares, lo que comúnmente pasa es que ante una noticia criminis, el fiscal, pues, lo primero que hace es emitir, ¿no? Una disposición de inicio de las diligencias preliminares. Sin embargo, van a encontrarse en algún momento, y no se sorprendan porque ya se está viendo con más frecuencia. Anteriormente, pues, hace unos 4 o 5 años no había este tema, y justamente porque hay una normativa interna del Ministerio Público, que lo vamos a analizar en un momento, en que ha incorporado el término de
diligencias previas a la calificación de de la denuncia o de la noticia crímenes. Entonces, pueden encontrarse con que el primer acto que hace el fiscal no sea la apertura de diligencias preliminares, sino sea otro tipo de disposición. ¿Y desde cuándo se va a computar el plazo en estos casos? Si nosotros estamos diciendo que el plazo de las diligencias preliminares son 60 días, se puede ampliar o prorrogar hasta otros 60 días adicionales, en total 120, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos si antes del inicio de las diligencias preliminares de esta disposición hubo denominado disposición de diligencias previas, ¿no? Entra dentro del cómputo del plazo, ¿no? Entra dentro de ese cómputo del plazo que tiene para las diligencias preliminares o no se computa. ¿Cómo nosotros vamos a introducir nuestro control de plazos? Vamos a cuestionar únicamente siempre y necesariamente siempre desde las diligencias preliminares, desde la disposición de apertura de diligencias preliminares o no. Entonces, eso es una pregunta que surge a raíz de que hay una normativa interna del Ministerio Público que se viene aplicando con más frecuencia y eso ha permitido pues que el control de plazos se vuelva más interesante para poder entender desde cuándo, primero, la validez de esa disposición de diligencias previas. Segundo, desde cuándo se computa el inicio de las diligencias preliminares, ¿no? Que lo vamos a analizar punto por punto en el siguiente tópico. Como segundo preámbulo, en el caso de la investigación preparatoria, es claro pues que el plazo debe computarse, sin perjuicio de que van a encontrar casos en los que no es así, pero debe computarse pues desde que se emite la disposición, ¿no? De formalización y continuación de investigación preparatoria, ¿correcto? Si se establece en ese caso 120 días, pues desde ese día se computa. Y si se prorroga 60 días adicionales, pues hay que tener en cuenta, y esto es un punto que es importante tener en conocimiento, que anteriormente se estaba cuestionando o se veía en la práctica que los juzgados de investigación preparatoria, ante los requerimientos de prórroga de investigación preparatoria en caso complejo o crimen organizado, demoraban entre el requerimiento que había sido introducido antes del vencimiento del plazo ordinario, demoraban 2 o 3 meses en programar la audiencia y resolver. Y sostenían en la resolución que el plazo de prórroga se computaba a partir de la fecha de la resolución. Es decir, había un plazo que se ha venido denominando en la casuística como plazo muerto. El plazo muerto se llamaba a ese plazo que transcurría desde el vencimiento del plazo ordinario, con requerimiento ya de una prórroga, hasta la emisión de la resolución de prórroga, ¿no? Y ese tiempo no estaba regulado y se le llamaba plazo muerto porque los jueces, pues, venían sosteniendo que la prórroga se computaba a partir de la resolución que concedía la prórroga. Entonces había un tiempo muerto, un tiempo que no se sabía si entraba o no al cómputo. Jurisprudencialmente se venía aplicando eso. Pero ya uniforme se viene aplicando actualmente y ya está tratando de cerrar el tema, no tanto por la interpretación, sino simplemente por el conocimiento de los juzgados o los JIP que ya vienen aplicando, que todo el plazo se computa. El plazo es único. El plazo de investigación preparatoria es único, sea ordinario más prórroga o solo sea ordinario, es único. O sea, el Código Procesal Penal establece plazo máximo 120 días más su prórroga de 60 a 180 días. Ese es el plazo máximo de investigación preparatoria. En complejo será 16 meses y en crimen organizado 72, ¿correcto? Entonces, cuando se viene la prórroga, lo que sucede es que esa resolución de prórroga debe computarse continuado el plazo ordinario, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros vamos a cuestionar el plazo, uno de los considerados fundamentos debe hacerse justamente ese cómputo, pero eso no lo puedes hacer cuando ya tu resolución de prórroga has dejado consentir y han establecido una fecha, ¿no? Desde el momento de la resolución. Debes poner justamente ese cuestionamiento al momento, en el momento oportuno, ¿no? Y no te van a habilitar que mediante un control de plazos posterior a que hayas consentido esa resolución de prórroga, recién cuestiones que debe computarse desde el inicio. ¿Por qué? Porque las resoluciones se cumplen en los términos que están establecidos, sea consentido o ejecutoriada, ¿correcto? Entonces,
vamos a ver, ¿no? Que hay un plazo máximo en la investigación preparatoria, ¿no? En los casos simples, la prórroga es por disposición fiscal únicamente, no requiere una audiencia previa ante el juez. Caso complejo y caso de crimen organizado, tiene que requerirlo el fiscal ante el juez de la investigación preparatoria y previa audiencia se podrá prorrogar el juez en los términos que establezca, de acuerdo pues a la necesidad y el sustento que tiene que justificar el Ministerio Público por qué no ha terminado en el plazo ordinario, ¿correcto? Entonces, estos temas entendemos que no son bastante complejos, ya se ha venido manejando, son términos que quizá ya lo conocemos, pero es preciso resaltar que el tema importante es que tengamos claro los plazos. ¿Por qué? Porque esto sustenta un pedido de control de plazos bajo el principio de legalidad. Los plazos, ¿correcto? Y también tengamos en cuenta los criterios del plazo razonable, ¿no? Porque va a sustentar en algún momento el pedido de control de plazos no por vencimiento del plazo máximo o el plazo establecido, sino por afectación al plazo razonable, en este caso en concreto. ¿Correcto? Y esos presupuestos, pues, va a determinar la complejidad del caso, ¿no? Si hay demora indebida y si es atribuible esa demora al imputado o al órgano jurisdiccional o fiscal en este caso, a los operadores de justicia. Entonces, de acuerdo a cada caso en concreto, se determina, pues, que dicho plazo es razonable o no razonable, ¿no? Ahora bien, nosotros para analizar el primer tópico que estábamos señalando, si es posible las diligencias previas, ¿no? Debemos comprender que cuando nosotros hablamos de diligencias preliminares, vamos a ver que lo primero que hace el Ministerio Público es emitir la disposición de inicio de apertura de diligencias preliminares y establecer un plazo. Normalmente lo ponen 60 días, que es el plazo máximo establecido como ordinario, denominémoslo así, como ordinario. Y la prórroga dice, pues, de acuerdo a cada caso en concreto y la complejidad, pero como les decía, ya la jurisprudencia ha cerrado el tema y no puede superar el plazo ordinario de la investigación preparatoria. En casos simples es 60 días adicionales. Primer punto, la ampliación o prórroga de las diligencias preliminares y también en la investigación preparatoria en casos simples, no como esa disposición de fiscal nada más, siempre, siempre tiene que ser antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque si ha pasado y ha concluido el primer plazo y prorroga posteriormente, ya no puede darse. Es cierto que mucho se justifica Fiscalía en que son plazos impropios y que no genera caducidad y solo amerita responsabilidad administrativa. Es cierto, no se afecta a las diligencias que se hayan hecho fuera del plazo, pero no implica que la disposición de prórroga sea válida, porque el plazo ya concluyó. Por eso es importante tener en cuenta estos recursos, estas casaciones, el recurso de apelación 209/2022, fundamento sexto, y casación 599/2018, fundamento 2.2.3, que establecen básicamente que la prórroga, la prolongación de prisión o la ampliación, o los términos que se utilicen, siempre debe ser antes que el plazo ordinario venza. Vencido el plazo, ya no se puede, ¿correcto? Y una de las causas por la cual se viene solicitando control de plazos es porque Fiscalía emite su prórroga o ampliación de plazo de investigación de diligencias preliminares cuando su primer plazo que ha establecido ya venció y recién posterior al vencimiento emite nueva disposición declarándola compleja o ampliando o prorrogando nada más el plazo, pero ya venció el primer plazo y viene control para eso, justamente control de plazos, para cuestionar que ya venció el plazo y corresponde pasar al siguiente estadio. No implica que le quites la legitimidad al fiscal para que ya no pueda hacer nada. Simplemente, ante el vencimiento, lo que corresponde es pronunciamiento del fiscal, ¿correcto? Entonces, el control de plazos nos sirve en diligencias preliminares para controlar el plazo que se está estableciendo para los actos urgentes e inaplazables. ¿Ya? Segundo, las diligencias preliminares no se inicia necesariamente desde la disposición de diligencias preliminares. Puede ser esta anterior,
Y por eso es importante analizar si es posible las diligencias previas. Y aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué es las diligencias previas? ¿Qué dice sobre las diligencias previas? El Instructivo General 1/2018 del Ministerio Público de fecha 19 de julio del 2018 establece pues lineamientos para la gestión de denuncias y casos, ¿ya? Y si nosotros revisamos el glosario como términos y cómo deben entenderse estos términos, en el numeral 6.1 dice previo o actuaciones previas y tiene como concepto las diligencias mínimas previas e inmediatas destinadas a la calificación de la denuncia, ¿correcto? Si nosotros analizamos este instructivo general, primero debemos recordar que dentro del Código Procesal Penal no se habla de una diligencia previa a las diligencias preliminares, ¿correcto? Primer punto, no hay una regulación en el Código Procesal Penal de esta actuación previa que establece su instructiva del Ministerio Público. Segundo punto, esta actuación previa que establece esa instructiva no puede crear una etapa que no contemple el Código Procesal Penal, ¿correcto? No puede crear. El Código Procesal Penal ha delimitado correctamente investigación preparatoria, etapa formalizada de investigación, etapa intermedia, juicio oral. No puede crear una norma y mucho menos bajo el principio pues de jerarquía, cómo es posible que un instructivo pueda modificar o pueda crear una nueva etapa, ¿no? Al Código Procesal Penal que no lo regula. Pero de por sí implica que este instructivo no es válido porque el Código Procesal Penal no dice que hay diligencias previas. Para eso vamos a remitirnos primero a lo que dice el mismo instructivo general. Y el instructivo general dice dentro de su objetivo es que agilizar, ¿no? Agilizar, tiene como objetivo agilizar y ordenar la calificación y remisión de denuncias, evitando dilaciones en su trámite de tal forma, ¿no? Que ya conceptúa el término de previo o actuaciones previas como esas diligencias mínimas, ¿correcto? Entonces, este instructivo nos dice que se puede, Fiscalía, el Ministerio Público o el fiscal a cargo, ante una noticia criminis, puede emitir una disposición de actuaciones previas. No dice diligencias previas, ¿ya? No dice actos de investigación, dice actuaciones previas. Y si nosotros vamos a la finalidad y el objetivo de este instructivo, dice, para la calificación o la remisión de la denuncia. Entonces, si nosotros vamos a analizar esta disposición previa, Fiscalía presenta, ¿no?, su disposición de investigación previa o de diligencias previas y te señala, recíbase la declaración de Juanito, eso no es un acto previo, eso no es una actuación previa que tenga finalidad de calificar. La calificación de denuncia no requiere, pues, los descargos de las partes, de testigos, recopilar, ¿no?, información sobre la tipicidad del delito u otros. Eso no está inmerso en el objetivo de esta instructivo, ¿no? Y por tanto, si sucede eso, estaría básicamente creando o haciéndose una etapa, ¿no?, anterior a las diligencias preliminares, lo cual pues no va acorde al Código Procesal Penal. Y la jurisprudencia ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, por lo menos los tres más importantes que nos va a permitir entender si efectivamente cuando estamos ante unas diligencias previas, que sí es posible, porque las regulaciones internas que hace el Ministerio Público tienen finalidad no de cambiar el Código Procesal Penal, sino simplemente de ordenación. La finalidad de ordenación implica distintos mecanismos que permite la viabilización de estas denuncias, ¿no? Entonces, estas actuaciones previas tienen que enmarcarse, ¿no?, dentro de ese ámbito de ordenación para la calificación o para la remisión de la denuncia, únicamente para esas dos. Y por eso
que hay tres claros ejemplos en la que nos va a poder advertir cuando estamos ante una diligencia, una actuación previa válida y cuando estamos ante una diligencia o una disposición de diligencias previas que en puridad es actuación, actos de investigación y por tanto va a tener una repercusión para que presentemos nuestro control de plazo, que lo vamos a analizar ahora en un caso concreto para poder ver cómo debe tramitarse el control del plazo ante estos casos que están sucediendo con más frecuencia en la actualidad. Entonces, el primero es el recurso de apelación 58/2022 Suprema, ¿ya? En la que, en este caso, una denuncia en la que, entre otros ámbitos de tipos penales que se postulaba, se estaba señalando el enriquecimiento ilícito, pues, de un funcionario, ¿no? Entonces, de un funcionario, pues, y por tanto, en base a lo que establece la Constitución, en base a lo que establece el Código Procesal Penal, ¿no? Este delito es de conocimiento previo, es de conocimiento de la Fiscalía de la Nación, ¿correcto? Entonces, en este caso, la Fiscalía de la Nación saca o emite una disposición fiscal de diligencias previas, ¿correcto? En este caso, por diligencias previas, ¿qué establece? Establece que se haga la búsqueda en su sistema fiscal si había pues otros casos fiscales, ¿no? De esta persona o de esta persona imputada o denunciada en este caso, que se esté ventilando hechos vinculados a los que se presentaban en la denuncia. ¿Por qué? Porque recordemos que pues enriquecimiento ilícito es conocimiento de la Fiscalía de la Nación, pero los otros delitos no. Y puede ser que ante un cúmulo de hechos punibles que se está denunciando, si hay conexión con otros casos, puede remitirse. Entonces, Fiscalía de la Nación saque en esta disposición de diligencias previas para verificar en su base de datos ya establecido, su sistema fiscal, si había pues denuncias conexas, ¿no? Para poder derivar lo que corresponda a la fiscalía que corresponda y ella pues asumir competencia sobre lo que es el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, en este caso la Suprema dice, el acto que hace Fiscalía tiene la finalidad de ordenación de la denuncia, de calificación y de remisión de la denuncia. Por tanto, no está creando una etapa previa a las diligencias preliminares. Es decir, manito arriba, porque sí era válido, ¿no? Que sí haya disposición de diligencias previas siempre y cuando tenga esa finalidad. Mientras que en el recurso de apelación 37/2022 Suprema, un delito de cohecho activo en la que en la disposición de diligencias previas se señalaba que se reciba la declaración de uno de los denunciados. Y esa declaración, evidentemente, si tú estás llamando a uno de los denunciados a que reciba su declaración, es un acto de investigación en la que no basta que venga solo, ¿no? El denunciado, porque si le estás atribuyendo un hecho, cúrsese adecuadamente la notificación, ¿no? Que garantice su derecho de defensa mientras su abogado de su libre elección o proporcionado por el Estado, entre otros. Entonces, el acto de llamar a declarar a una persona, como es el denunciado, y bajo el término de para que emita sus descargos y calificar la denuncia, no tiene la finalidad de calificar. Lo que está haciendo es un acto de investigación en la que puede, este acto propiamente, tiene que hacerse en las diligencias preliminares, que justamente son los actos urgentes e inaplazables. Declaración del denunciante, declaración del denunciado y entre otros importante que amerite por lo menos para ver si formalizamos o archivamos, ¿no? En este caso. Entonces, aquí el recurso de apelación 37/2022, que si bien venía por un tema de tutela de derechos y no bajo un tema de control de plazo, porque no cuestionaba el plazo, cuestionaba que se tenía que excluir la declaración de este denunciado y este testigo, porque esos actos se habían hecho sin presencia del abogado del denunciante o del denunciado en este caso, el abogado defensor, y
si bien Fiscalía lo había llamado para que remita sus descargos para la calificación, ese era un acto de investigación. Entonces, la Corte Suprema da la razón en el sentido de que, pues, justamente esos actos son de investigación. Las declaraciones no son actos de ordenación ni de remisión de denuncias, sino son actos de investigación. Pero bueno, en el fondo, como ya se había recibido su declaración ampliatoria a nivel de diligencias preliminares, se garantizó el derecho de defensa del imputado y todo ello, entonces se declaró infundado el caso, no porque estaba mal o estaba correcto la disposición de diligencias previas, sino porque en el fondo, como era tutela y era una exclusión de medio probatorio de declaración, ya pues se había subsanado ese tema, ¿no? Y no había mayor trascendencia o afectación al procesado. Pero lo trascendente en este caso es que la Corte Suprema es preciso en señalar que no es posible crearse una etapa previa a las diligencias penales porque el Código Procesal Penal no lo regula y no puede utilizarse las disposiciones de diligencias previas para crear una etapa en la que se haga actos de investigación. Entonces, hasta ese punto, estas dos resoluciones aparentemente parecían contradictorias, porque por un lado decía que sí es viable, ¿no? Para que se haga la ordenación, y el otro decía, ¿cómo es posible? No es viable, no se puede crear una etapa previa a las diligencias preliminares. Y el recurso de apelación 186/2022 dilucida, no tanto dilucida porque en puridad no es dos resoluciones que se contradicen, simplemente era un tema de tratar de entender el sentido de qué había pasado en los recursos de apelación y podíamos ver que la Corte Suprema sí tiene una posición clara en señalar que sí es posible las diligencias previas siempre que su objeto sea los actos para la calificación u ordenación nada más de la denuncia. Calificar o remitir la denuncia, nada más. Y en este recurso de apelación 186/2022 Suprema ratifica y señala pues que justamente que sí es viable, que sí es viable, ¿no? La disposición de diligencias previas y se remite incluso al recurso de apelación 58/2022 diciendo que sí es viable. Y reitera pues que acá no se puede hacer actos de investigación. Por tanto, como conclusión de este punto, las diligencias previas o la disposición de diligencias previas previo a las diligencias preliminares es viable si es viable. ¿Y para qué? Únicamente para que se ordene, ¿no? La denuncia o la remisión de la denuncia, nada más. Y si hace actos de investigación, en puridad está haciendo diligencias preliminares y va a tener un impacto en el tema de control de plazos. Entonces, siempre hay que fijarnos, no necesariamente hay que irnos para analizar un tema si es viable o no un control de plazos, solo a la que es la disposición de diligencias preliminares. Hay que analizar primero si ha existido una disposición de diligencias previas. En muchos casos no los hay. Entonces nos remitimos al primer acto que hace el fiscal. En muchos casos el primer acto es disposición de diligencias previas y a veces no es un día, a veces son una semana, 2, 3 semanas que se tomen esas diligencias previas, incluso hasta meses. Y de ahí recién saca su disposición de diligencias preliminares por 60 días y lo que continúa. Entonces, analicemos primero si hay esa disposición y si existe esa disposición, si efectivamente es una disposición válida de diligencias previas o es una disposición de diligencias previas que en puridad es un acto de investigación y por tanto debió ser una apertura de diligencias preliminares, ¿correcto? Entonces, este es el primer punto que necesitamos saber para analizar el siguiente punto, que es ya entrar al tema de control de plazos en diligencias preliminares. El control de plazos en diligencias preliminares es básicamente el resguardo que tiene la defensa de controlar el plazo de estas diligencias, ¿no? De diligencias preliminares, ¿correcto? Valga la redundancia. Y este plazo, como tópicos para nosotros presentar un control de plazo, lo primero que tenemos que saber es desde cuándo inicia estas diligencias preliminares, desde cuándo inicia ese cómputo. Segundo, se han establecido un plazo si este plazo ha vencido, ¿correcto? Y tercero, si ha habido una prórroga y si esta prórroga ha sido antes del vencimiento del plazo, ¿correcto? Del plazo primigenio. Entonces, bajo este tópico se analiza justamente si ha habido pues una disposición de diligencias previas y si es válido o no para entender si se computa desde ese momento o se computa desde la disposición de diligencias preliminares. Entonces,
Acá vamos a tener un análisis desde el tópico, desde cuándo inicia las diligencias preliminares, o desde cuándo se computa. Desde la disposición, desde el primer acto, desde la notificación de la disposición, desde las diligencias previas, válidas o inválidas, desde cuándo se inicia. Entonces, para eso, nosotros vamos a remitirnos a algunas jurisprudencias, bueno, algunas resoluciones o ejecutorias, para poder ver cuál es el perfil que la Corte Suprema está dándole el tratamiento, ¿no? Entonces, el primero es de la Sala Penal Permanente, Casación 66-2010, ya bastantes años atrás, se establecía pues que el cómputo del plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra, ¿correcto? Entonces, si nosotros eh, vamos a analizar en este punto control de plazo, según esta casación es desde que el fiscal tuvo conocimiento, pero no aperturó diligencias preliminares, pero ya tuvo conocimiento y por tanto desde ahí se computa el plazo de diligencias preliminares. Este criterio ha venido marcándose, ¿no? Posteriormente en la casación 144-2012, lo hice cronológicamente para ver la evolución. Hay otras resoluciones que van en el mismo sentido, pero lo hice cronológicamente para poder ver cuál es la evolución desde el 2010 sobre este punto. En el 2010 salió la primera casa, bueno, salió una de las pocas casaciones, primeras casaciones. En el 2012 la casación 144 de la Sala Penal Permanente, en la que reitera y dice pues que el plazo, el cómputo del plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible. El tercero, ya un poquito más adelante, en el 2020, hay una casación, una resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que dice que de la circunstancia, en resumen, dice pues que no es basta que se haga, que se tenga conocimiento. Tiene que haber un acto formal, es decir, ya sea la emisión de una disposición de diligencias preliminares o actos que de su propia naturaleza que hace el fiscal se denote que está haciendo actos de investigación. Entonces, se necesita una formalidad para dar inicio al cómputo de plazo de las diligencias preliminares. Y posteriormente, un recurso de apelación ya más actual, ¿no? Del 2023, Sala Penal Permanente, recurso de apelación 333-2023. Un segundito, por favor. Gracias, disculpen la molestia. Entonces, en este recurso de apelación, ¿no? Reitera el primer criterio, que el plazo de las diligencias preliminares inicia desde que el Ministerio Público tomó conocimiento del presunto hecho delictivo, ¿no? El presunto hecho ilícito, y no desde que se emitió la disposición que dio inicio a las diligencias preliminares, en este caso, pues por 60 días, que es lo que normalmente hace a nivel de fiscalía, ¿no? Sin embargo, nosotros hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que si bien compartimos el tema de que pues tiene que tener conocimiento desde que se tiene conocimiento el fiscal, ¿no? Porque muchas veces tiene conocimiento el fiscal y demora meses, ¿no? En emitir la disposición de diligencias preliminares y eso no puede jugar en contra del imputado, ¿correcto? Pero tampoco es válido entender de forma literal y decir, basta que le pusieron la noticia criminis, basta que presenté la denuncia por la mesa de parte del Ministerio Público, desde ese día se computa. No, no basta, porque va a haber circunstancias al interior del Ministerio Público, como es la redistribución, el tema de competencias, ¿no? Que tiene que, previo a la calificación, adviertes que pues hay un cuestionamiento de que no está dilucidada la competencia, elevas en consulta y X circunstancias que impide, más allá de que ya tiene conocimiento de que hay una denuncia sobre un hecho ilícito, materialmente impide que haga algún tipo de acto. Entonces, ¿cómo se puede computar el plazo si materialmente no está haciendo o no puede hacer ningún acto de investigación? Entonces, nosotros planteamos como una conclusión que hace que estas ejecutorias o estas resoluciones que hemos advertido no se contrapongan, no se contradigan, ¿no? En el sentido de que, si bien
las diligencias preliminares debe computarse desde que el fiscal toma conocimiento, pero también tiene que tenerse en cuenta desde que tiene, o sea, no basta el conocimiento, sino desde que materialmente tenga la posibilidad de hacer actos de investigación, ¿correcto? Y así nosotros vamos a entender que desde ese momento ya inicia el plazo de las diligencias preliminares, más allá de que Fiscalía recién luego de un mes, 15 días, 10 días, emita su disposición de diligencias preliminares, ¿correcto? Y nosotros aquí, para analizar el tema de control de plazos, nos importa saber estos temas. ¿Por qué? Porque si yo como defensa me viene un caso y me dice, doctor, acá me vienen investigando y pues toma el caso, lo primero que tengo que analizar es si estamos dentro del plazo de las diligencias preliminares. Revisamos la carpeta. ¿Cuándo se aperturó la diligencia preliminar? Se aperturó con tal fecha. ¿Cuándo se tuvo conocimiento de la denuncia, del hecho ilícito? Con tal fecha. Entonces, hubo disposición de diligencias previas y si hubo, hay que analizar si es válido o es inválido para saber cuándo inicia. Entonces, lo primero que debemos entender nosotros para un control de plazos es saber cuándo inicia el plazo de diligencias preliminares en este caso en concreto, que no todos los casos van a iniciar en el mismo, con la misma disposición. Algunos van a iniciar, dependiendo en caso, cada caso en concreto, ¿no? Algunos inician con el acto de disposición de diligencias previas. ¿Por qué? Porque es una disposición en la que ha hecho actos de investigación y por tanto ya tiene conocimiento y segundo, está haciendo actos de investigación, la posibilidad de hacer actos de investigación. Por tanto, desde esa fecha, desde esa disposición de actos previos, ya debería computarse. Entonces, mucho se toma la literalidad de que desde la disposición de diligencias preliminares, los 60 días, y recién cuando llega a 60 días, pasó al día siguiente, presenta su control de plazos, ¿no? Solicitando al fiscal que dé por culminada y emita su pronunciamiento, ¿no? Y ante su negativa u otro, recién va al juez, que es el trámite correcto. Pero antes de eso, no ha identificado si efectivamente ya había pasado los 60 días, incluso pudo haber sido antes, porque si hubo un acto, una disposición de diligencias previas con el rótulo de ese término, pero en realidad hizo actos de investigación, desde esa fecha ya se computaba. Y por tanto, si tú sacas tu línea, ¿no? 60 días desde la disposición de diligencias previas, incluso puede ser mucho antes al término de lo que dice la disposición de diligencias preliminares. ¿Correcto? Entonces, ese es uno de los tópicos importantes para tener en cuenta cuando vamos a querer presentar un control de plazos. ¿Y cuál es el trámite en diligencias preliminares? Presentas tu escrito o presentas de forma formal un requerimiento a Fiscalía a fin de que dé por culminada esta etapa y emita pronunciamiento, ¿no? Y ante la negativa o un señalamiento de un plazo irrazonable, acudes recién al juez de garantías. Es decir, el juez que todavía no aparece, porque aparece recién con la formalización, en teoría, puedes invocarlo, ¿no? Mediante este control de plazos. Y el juez retrocede su etapa, ¿no? Para que pueda cautelar justamente este control de plazo, para que pueda garantizar de que el plazo sea un plazo adecuado, ¿no? Y el sustento del plazo razonable, como le decía, no es lo mismo al sustento del plazo legal. Si nosotros vamos a postular control de plazo por vencimiento de plazo, ¿no? Debemos sustentar cuándo inició, establecer cuándo inició, cuál era el término, que son 60 días en este caso, y cuándo venció. Y el requerimiento, cuándo lo presentaste, ¿no? Como un requisito que te pide el juez de investigación preparatoria para que pueda atender control de plazos, ¿no? En diligencias preliminares. Entonces, esos tópicos tienes que analizar. Ahora, si tú postulas, no, por irrazonabilidad del plazo, que es el plazo razonable, ahí ya no puedes centrarte en vencimiento, porque es contradictorio. El vencimiento son plazos legales. El plazo razonable se sustenta bajo la teoría del no plazo. Entonces, no puedes analizar que venció el plazo y por tanto es irrazonable. La teoría del plazo razonable o el análisis del plazo razonable puede ser mucho más del plazo legal, como puede ser mucho menos del plazo legal. O sea, no está restringido el plazo que establece el código, ¿correcto? Entonces, hay que diferenciar y no hay que combinar esos análisis. Si lo presentas como dos argumentos separados y cada uno desarrollados, ok. Pero si tú vas a presentar control de plazos por vencimiento de plazos, por afectación al plazo razonable, estás contradiciendo tus argumentos en la que ambas teorías, plazo legal, principio de legalidad, y el otro es no se sustenta en el principio de legalidad, por el contrario, se sustenta en un plazo no legal, ¿no? Son contradictorios y el argumento decae, ¿correcto?
Y eso es lo que se va a analizar en el control de plazos a nivel de diligencias preliminares. En la siguiente etapa, que es investigación preparatoria, ¿no? Es claro que la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria da inicio en este caso al cómputo de este plazo, ¿no? No amerita pues que se haya sido notificado, ¿no? Por cuanto al tema de notificación es un acto simplemente declarativo de lo que ya está. La disposición de formalización es constitutivo, porque desde ese momento ya tienes la condición de una investigación formalizada y por tanto desde ahí se computa el plazo que se establezca en dicha disposición, ¿correcto? En cambio, en este caso, cuando es diligencias, en este caso de casos simples, de investigación preparatoria, ¿no? Tenemos ya un plazo fijo, 120 días que normalmente lo pone Fiscalía, y esos 60 días de prórroga tiene que hacerlo antes del vencimiento de los 120 días. Vencido el plazo y lo hace el día 122, por ejemplo, venció un 15 de, un 20 de mayo, como es el día de hoy, y recién en 2 días, el viernes, sacan una disposición, ¿no? de prórroga, de investigación preparatoria. Entonces, tú estás habilitado al 21, ya estás habilitado para presentar. El 21, o sea, el día de mañana, a primera hora, tú ya puedes presentar tu control de plazo, porque el análisis en el tema de investigación preparatoria formalizada se sustenta básicamente sobre el tema de legalidad. ¿Por qué? Porque normalmente, no digo que no se pueda hacer sobre el plazo razonable, pero digo, se sustenta más sobre el plazo de legalidad porque en la formalización normalmente el fiscal pone el plazo máximo. Entonces, al vencimiento es en donde se puede habilitar el control de plazos. Y aquí ya no se necesita, no, ya no se necesita hacerle un requerimiento previo al fiscal de frente al juez de investigación preparatoria, un control de plazo. Es un escrito en la que solicitas pues que dé por culminada la investigación porque a tu consideración ya venció el plazo ordinario y no existe hasta ese momento prórroga alguna, si es en caso simple. Si es en caso complejo o crimen organizado, que no exista pues un tema de requerimiento de prórroga o que no se haya resuelto un requerimiento de prórroga, ¿correcto? Y en ese supuesto, en casos complejos o crimen organizado, si es que hay un requerimiento de prórroga y hay un control de plazo también, ¿se puede dilucidar en la misma audiencia? Sí se puede dilucidar, porque ambos están vinculados al plazo, ¿no? De la investigación preparatoria. Entonces, primer tópico, en la investigación preparatoria básicamente nos regimos por lo que se ha establecido en la disposición de formalización y al vencimiento se puede presentar el control de plazos siempre que antes de eso no se haya realizado un requerimiento de prórroga o una disposición de prórroga. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí el tema es claro en la investigación preparatoria formalizada, pero ¿qué pasa cuando y hay una prórroga y está vencido? ¿Correcto? Si ha vencido el plazo máximo legal, ¿no? Por ejemplo, 120 días en casos simples, más sus 60 días, 180 que es el plazo máximo legal, ¿no? En este caso, al día 181 tú puedes presentar tu control de plazo, ¿correcto? Y para que tú no tengas la dificultad de que materialmente ya venció en 180 días, pero en la resolución de prórroga en casos complejos y crimen organizado que el juez está diciendo que se computa desde la fecha de la resolución, ¿no? Y hay un plazo muerto, tu argumento tiene que estar en esa audiencia, tu argumento de que debe computarse de forma consecutiva de ser el caso, ¿correcto? Entonces, porque si tú dejas pasar ese tema y tú conscientes de que la resolución da inicio recién a la prórroga, al plazo de prórroga, cuando tú presentes tu control de plazo, ya no vas a poder cuestionar una resolución que está firme, porque la resolución se ejecuta en los términos que están estipulados. Y si tú consentiste el tema del cómputo del plazo, no puedes venir en otro incidente que es control del plazo, cuestionar esa resolución de prórroga. Entonces, mucho cuidado ahí porque va a tener una implicancia en el plazo y en el tema de control de plazos, ¿no? Y en este punto vamos a nosotros analizar qué sucede en este caso de eh, si se puede controlar el plazo desde la conclusión de la investigación preparatoria, que se puede dar de dos formas, por disposición fiscal o por resolución judicial, ¿correcto? Eso no es un tema, pues, de mayor análisis. Sabemos bien que Fiscalía, cumplido su objeto o al vencimiento del plazo, puede emitir o debería emitir
la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y si no lo hace, mediante un control de plazo, tú vas al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria, previa audiencia y verificar que efectivamente ya venció el plazo, emite la resolución de conclusión de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Y desde ese momento se habilita el plazo que tiene Fiscalía, ¿no? Para emitir su requerimiento de acusatorio, de sobreseimiento o mixto. Más allá de la antominia, o sea, hay discrepancia, hay una discrepancia en el Código Procesal Penal. Si nosotros vamos al 343 y 344, vamos a ver que justamente eh, se señala en la etapa de investigación preparatoria, en el último artículo de la etapa de investigación preparatoria, se dice que el fiscal tiene pues 10 días en casos simples, ¿no? Para que emita su requerimiento de acusatorio o el requerimiento que corresponda. Pero si vamos al inicio de la etapa intermedia, dice que tiene 15 días en casos simples. En ambos casos dice que es 30 días en casos complejos o crimen organizado, no hay problema ahí. Más allá de esa discrepancia, ¿no? Si son 10 días o 15 días, va a haber en algunos casos cuando el juez emite, por ejemplo, la resolución, dispone que sea 10 días, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer nosotros si Fiscalía ya pasó los días o los 15 días? Ya pasó, ya está en el día 20 y todavía no emite su requerimiento. ¿Cómo cuestionamos nosotros a eso? Si tenemos en cuenta que el control de plazos, según el Código Procesal Penal, dice, se puede presentar hasta o durante la investigación preparatoria, hasta la conclusión nada más. Y ya concluyó la investigación preparatoria, ¿no? Ya sea con la disposición, ya sea con la resolución, ¿no? Pero ya concluyó la investigación preparatoria. Entonces, ¿cómo controlar ese plazo que está corriendo? Pero si el mecanismo que te dice el código para controlar los plazos es el control de plazos, valga la redundancia, te establece que solo es durante la investigación o hasta antes de concluir la investigación preparatoria, o sea, la etapa de investigación. No te dice que puedes hacerlo en la etapa intermedia. Hay discusión de que si efectivamente inició o no inició la etapa intermedia. Inicia cuando concluye de forma automática con la disposición de conclusión o la resolución, ahí inicia la etapa intermedia o inicia con el requerimiento que presenta Fiscalía. Es una discusión bastante interesante, ¿ya? Así como el tema de la conclusión, cuándo inicia, con esa disposición, con la notificación, con el vencimiento únicamente del plazo. Es una discusión. Pero más allá de esa discusión, ese plazo, ¿cómo controlar? Hay dos mecanismos que se ha discutido. ¿Cuál debería ser? Y estos dos mecanismos es, si nos está afectando el debido proceso, tutela de derechos, que es lo que correspondería, si nos está afectando un plazo, control de plazos. Son los dos mecanismos que normalmente se va a ver. ¿Cuál de los dos encaja en este tema? Si nosotros analizamos ambos mecanismos procesales, los dos tienen la primera premisa, que es durante la etapa de investigación. O sea, los dos ya no estarían en su plazo propiamente para interponerlo. Entonces, por ahí, como que no me aclara la idea. O sea, todavía sigo en duda si es la tutela de derechos o control de plazos. Segundo punto, si nosotros vamos a tutela de derechos, recordemos que el artículo 71 y 72 tienen delimitado los derechos que está resguardando, ¿no? Este mecanismo procesal. Y básicamente está delimitado el derecho de defensa y debido proceso, ¿no? Y en este caso es residual. Si existe un mecanismo propio o adecuado, la tutela de derechos no puede entrar. Entonces, por ahí como que no calza la tutela de derechos. Entonces, ¿qué nos queda? Control de plazos. Analizamos control de plazos. Primer tope que tenemos es que también nos dice que es antes de la conclusión de la investigación preparatoria, en etapa de investigación. Ya venció, ya culminó con la disposición fiscal o con la resolución. ¿Y qué hace el juez o qué tiene que hacer el juez? ¿Dejar, no resolver? Pues evidentemente tiene que resolver el juez. El artículo 29.5 dice, como una regla del juez, de su actuación del juez de investigación preparatoria, dice, ejercer los actos de control que estipula este código. Y este artículo no hay que interpretarlo de forma muy literal y decir solo lo que diga de forma textual el Código Procesal Penal. No. ¿Por qué? Porque
Si nosotros dejamos de administrar justicia en este vacío, ¿cómo hacer? ¿Qué mecanismo aplicar? Lo que estamos haciendo es generar indefensión, ¿correcto? Y afectar ahora sí, afectar el plazo razonable porque estamos permitiendo que continúe un plazo no regulado y segundo, que estamos haciendo que más se extienda más allá de lo que debería ser. Entonces, hay que concatenar con el artículo 7, numeral 3, en la que se establece que justamente la interpretación extensiva y analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Es decir, mientras no le favorezca, ¿correcto? Mientras no le favorezca. Pero si le favorece, y es el único mecanismo que tenemos como juez de investigación preparatoria, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar este artículo del 343, que es el control de plazo, ¿no? De forma extensiva, hacer una interpretación de forma extensiva para salvaguardar los derechos del investigado, por cuanto eres juez de garantías. Eres juez que va a controlar justamente esos actos del Ministerio Público. Pero se preguntan, pero si ya culminó la investigación preparatoria, el fiscal ya perdió la potestad, ya no puede realizar ningún acto, pero tampoco el juez todavía no ha tomado el control, porque el juez toma el control de la etapa intermedia cuando existe un requerimiento del fiscal en cualquiera de sus modalidades. Desde ese momento el juez ya toma la batuta. Mientras tanto, todavía sigue en esa potestad del fiscal porque va a decidir qué requerimiento emitir. Entonces, como todavía sigue teniendo la batuta el fiscal, el juez todavía sigue siendo no juez de dirección de etapa intermedia, sino juez de investigación, no juez de garantías de la investigación preparatoria. Entonces, por tanto, se debe aplicar el 343 y de forma extensiva mediante control de plazos, cautelar este plazo que no está propiamente resguardado bajo algún mecanismo procesal para que no se dilate más allá de lo necesario. Si ya venció los 15 días, ¿qué hacemos como defensa? Control de plazo. Es el único mecanismo que vamos a tener. No existe otro mecanismo, por lo menos no actualmente, porque la tutela de derechos, que es uno de los otros mecanismos que tiene la defensa, no te va a permitir sustentar justamente afectación al plazo, al transcurso del plazo, porque ahí tienes que sustentar necesariamente una afectación, un gravamen sobre tu derecho de defensa, derecho de debido proceso del investigado. Y en este caso, que se haya pasado días o que se esté pasando más allá del plazo establecido para que emita su requerimiento, no per se o por sí mismo no está generando ese gravamen para que pueda darte fundabilidad en la tutela de derechos. Por tanto, va a decaer la tutela de derechos. Mientras que en el control de plazo, más allá de que pues estamos haciendo una interpretación extensiva, es el único mecanismo que te va a permitir cautelar tu derecho a hacer, pues, que se emite en el plazo que está establecido en la norma, ¿correcto? Entonces, el control de plazo es importante tener estos tópicos porque son casos en las que no son comunes que se vean. No vamos a entrar ahorita a discutir cuándo presentar, en qué momento de presentar, cómo hacer mi escrito, ¿no? Porque lo importante son esos casos que no son tan comunes, porque cuando te sucede, sabes por qué lado atacar o por qué lado enfocarte. Cambio, lo normal es pues que el control de plazo se presenta ante el juez de la investigación preparatoria solicitando un control de plazo ante el vencimiento del plazo o cuando éste sea irrazonable. Y aquí sí hay un punto interesante en que si también es viable que el control de plazo se pueda presentar, no ha vencido el plazo de la investigación preparatoria formalizada, pero ya cumplió el objeto, ya cumplió el objeto. Se plasmaron 15 diligencias y ya se hicieron las 15. Y todavía queda como en crimen organizado o complejo, que tiene más plazo, quedan 3 meses todavía pendientes para que venza el plazo legal establecido. ¿Qué hacer? ¿Puedo controlar plazos? Ahí aplica razonable. Ahí se puede aplicar el tema de plazo razonable, porque no te vas a sustentar en el plazo legal establecido, porque si no te va a decir, señor juez, ya acabó, no acabó el plazo. Si tú te sustentas bajo el principio de legalidad, no acabó el plazo. Pero eso es supuesto de cumplimiento del objeto, ¿no? Y que ya no habría razón para investigar porque ya se acabó los actos. Ahí sí se sustenta bajo el tema de plazo razonable, ¿correcto? Entonces, esos datos, muy importante tener en cuenta porque nos va a permitir enfocarnos en puntos que no, recién se están produciendo con mayor frecuencia
y que en cualquier momento podamos verlo. Y ahora vamos a quizá tener un poquito más de análisis para que no se nos pase esos datos que pues la experiencia nos permite comprender desde desde esta perspectiva de cómo debería analizarse, ¿correcto? Entonces, si enfocamos en estos tópicos que el día de hoy se me ha permitido compartir, vamos a quizá tener datos o puntos adicionales en nuestra fundamentación para un control de plazo. Con ello estaría agradecido por el tiempo que se me ha permitido compartir y pues por las personas que muy amables reciben los aportes que desde esta experiencia puedo dar. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias en realidad por su disertación. Muy interesante, ya que lo ha abordado desde un tema práctico, teórico y sobre todo jurisprudencial al mencionar esas casaciones en sus diapositivas. Creo que ha quedado claro que en base a este tema que es control de plazo, muchas veces podríamos, ¿no? Hacer un símil de manera metafórica y hablar sobre una frase que se dice que después de la tormenta viene la calma, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que muchas veces ciertas personas que son procesadas, son investigadas en calidad también que están de imputado en un proceso penal, muchas veces cuando se les notifica esa disposición de apertura de diligencias preliminares, suelen para ellos ser una tormenta. Sin embargo, ya va a depender de la defensa de cada uno, ¿no? Que tenga para ver ese control de plazo, de lo cual nos ha hablado el día de hoy para que puedan mantener en este caso la calma. Por parte del equipo de Bleren y abogados, estimado doctor, reiteramos nuestro agradecimiento. En realidad, creo que la audiencia ha quedado satisfecha con su participación. Gracias por aceptar también la invitación. Y si no fuese mucha molestia, doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas por interno para que los pueda absolver. Sí, con gusto, por favor. Ok, doctor. La primera pregunta es, ¿la excesiva carga laboral en la fiscalía sería una razón justificada para que se puedan exceder del plazo establecido en cada etapa procesal? No, no, básicamente acá no se va a analizar si hubo demora porque el fiscal tiene N casos, porque no hay personal. No, eso no justifica que pueda extenderse el plazo. Ahora, hay que analizar dos cosas. Como decía, si nosotros nos vamos a sustentar bajo el principio de legalidad, vencimiento de plazo, por ejemplo, casos simples, los 180 días, ¿no? No se va a entrar a analizar si efectivamente el fiscal, pues, estuvo de vacaciones por un mes, que no había el otro fiscal quien lo reemplace, no pudo hacer las diligencias. Acá se está sustentando que tuvo un plazo y venció el plazo. Ahora, si tú te vas a entrar a sustentar bajo el principio del plazo razonable, ahí sí se tiene que analizar tres cosas. La complejidad del asunto, ¿no? Y si esa dilación indebida, ese tiempo perdido, es atribuible al órgano jurisdiccional o a los operadores de justicia, o es atribuible esa demora al propio imputado. Es distinto el análisis. Lo que normalmente se ve es que bajo el principio de legalidad no hay ningún análisis del tema porque ese es algo interno, así como el abogado puede estar tan cargado con su agenda, ¿no? Y no es justificación para pues decirle, como tú has tenido tanta carga, pues debe interpretarse en forma favorecida para usted, no es así. Entonces, no es una razón que justifique que pueda ampliarse un plazo adicional. Ok, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta. A ver, en el supuesto en el que se realizan actos de investigación fuera del plazo, donde los abogados de ambas partes han sido debidamente notificados y participan, la pregunta es, ¿esta situación valida el exceso del plazo de investigación? Y en atención a lo anterior, ¿la parte impugnante pierde el derecho de reclamar un control de plazo? Ya. Hay que tener en cuenta dos cosas.
Si, por ejemplo, sea diligencias preliminares o investigación preparatoria, venció los 120 días o 180 en este caso, caso simple, o 16 meses o 72 meses, ¿no? Venció y se sigue haciendo diligencias. Tú tienes, desde el momento que venció en adelante, tú tienes todo el derecho de presentar tu control de plazo. Como decía, el control de plazo es a ruego, a petición. El juez no va a entrar a tallar, no va a entrar a controlar el plazo y decir, fiscal ya venció, por tanto ya no puedes hacer nada. Si la defensa no le pide, el juez no va a entrar a determinar que venció o no venció. Tiene que pedirlo. Segundo punto, en este caso, no pierdes el derecho de presentar un control de plazos si sigue haciéndose diligencias, pero sí importa de que este plazo que ya no está propiamente dentro del plazo máximo, estas diligencias no son nulas de por sí, no se invalidan de por sí. ¿Por qué? Porque recordemos que los plazos son de actuación fiscal, para que pueda actuarse el Ministerio Público bajo sus atribuciones y que se haga diligencias posteriores al vencimiento o hasta antes de que se resuelva tu control de plazo, porque tú presentas al día siguiente, pero presentas un 15 de enero, por ejemplo, porque el 14 venció el plazo máximo, el 15 de enero presentas tu control de plazo hasta que te tramiten, te programan tu audiencia para el 28 de enero, ¿ya? Pero entre el 15 y el 28, Fiscalía ha terminado de hacer una diligencia adicional, ha hecho una constatación, ha hecho otra diligencia hasta el 27 de enero, hasta un día antes de la audiencia. Entonces, esas diligencias son nulas, no son nulas. No se invalidan simplemente porque se ha hecho fuera del plazo. Salvo, pues, que haya habido afectación, ¿no? Al derecho de defensa y otro, pero eso ya es mediante otro mecanismo, que es el mecanismo de tutela de derechos, ¿no? O sea, el tema de afectación a derechos procesales o derecho de defensa se cuestiona indistintamente del plazo, si está fuera o no dentro del plazo, se cuestiona por otro mecanismo, pero dentro del control del plazo no se puede cuestionar porque son plazos impropios y por tanto no son inválidos esas diligencias, pero no pierdes, de por sí no pierdes la posibilidad de que tú puedas presentar al vencimiento o después del vencimiento en el día que tú quieras el control del plazo. Si tú dejas consentir es porque tú no te incomoda, no estás en desacuerdo que la investigación continúe aun cuando no haya plazo. Pero si estás en desacuerdo, evidentemente vas a presentar tu control de plazo. Ok, doctor, muchas gracias. Creo que la audiencia ha quedado satisfecha con la absolución de las preguntas. Al no haber, vamos a dar por concluida esta sesión. Y bueno, le cedemos el uso de la palabra, doctor. De repente, algunas palabras de cierre. Gracias. En primer orden, agradecer por la invitación. Siempre es un placer pues compartir la experiencia que uno va adquiriendo y pues enriquecernos mutuamente, ¿no? Entonces, estaremos agradecidos hasta pues una siguiente oportunidad que se presenten así las cosas. Gracias, gracias a todos. Por supuesto, doctor. Muy amable. Gracias, gracias.